Lo hablábamos más temprano, ¿no? La dura carta, la cruda carta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva sobre lo que se está viviendo, a Sí. nivel nacional, con las camas críticas en todo el país. A ver, están en desacuerdo, por lo que dice la carta, en las aperturas que se dio en muchas municipalidades y en muchas provincias. Vamos a conversar con Gustavo Benabet, él es especialista en terapia intensiva. Gustavo, buenas tardes, estamos con Carla Rebelo, soy Adrián Salonia, ¿cómo le va? ¿Qué tal a ustedes? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, una carta, como yo recién decía, fuerte, que espero que llegue a todos, debido a las aperturas que está habiendo en muchas partes del país y que hoy estamos viendo sus consecuencias. Creo que ustedes hacen referencia a esto, ¿no, Gustavo? Sí, la realidad es que la situación es muy compleja. Ya tiene un tiempo de evolución. Creo que en algún punto la cuarentena nos permitió ganar herramientas para afrontar esta situación, pero hay que tener algo muy claro y creo que es en algún punto lo que trata de expresar esta carta, y es que los recursos económicos y materiales, no voy a decir que son fáciles porque tampoco son fáciles, pero en algún punto se pueden conseguir. Es decir, se pueden conseguir más respiradores, se pueden conseguir incluso más camas, hasta ya tenemos la experiencia en Asia de que han montado hospitales de la nada, Sí. pero el recurso humano es finito, es escaso, y no solo porque no se pueden conseguir más, sino porque el mismo recurso humano que está trabajando en el día a día empieza a agotarse. Y creo que eso es lo que hay que tomar conciencia, y creo que a eso apunta la carta, ¿no? La comunidad de la terapia intensiva, y cuando digo comunidad hago referencia a esto porque no es simplemente el equipo médico, ¿no? Son los médicos, los enfermeros, los kinesiólogos, todo el equipo completo. Es un equipo que está muy complicado desde hace muchos años. Ujú. No, esto está evidenciando un problema que nosotros venimos viendo desde hace mucho tiempo atrás. Bien. Gustavo, usted está en Tierra del Fuego, ¿no? Así es. Exactamente, yo soy un especialista en terapia intensiva en la ciudad de Tierra del Fuego, en la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, ¿sí? Nosotros en este momento estamos en una situación bastante compleja, tenemos una articulación muy bien armada entre lo que es el sector público y el sector privado, que nos está permitiendo por el momento dar una respuesta, no quiero decir satisfactoria, Sí. porque satisfactoria sería que no hubiera ni un solo muerto, y lamentablemente eso hoy no lo podemos decir, Ujú. pero, a ver, me comparo con mis compañeros de trabajo que se encuentran en Río Negro, donde claramente están en una situación muchísimo peor, donde ya hoy no cuentan con camas y tienen una capacidad de personal francamente disminuida. Ujú. Obviamente quienes trabajan en terapia intensiva están profesionalmente preparados para hacerlo, pero no sé si en estas circunstancias, usted hablaba, el recurso de quienes trabajan en las terapias es finito, pero en estos momentos además está diezmado, no solo porque muchos de ellos se vieron directamente afectados por la enfermedad, sino también por una situación que se está trasladando en el tiempo, que lleva ya 6 meses y que está afectando hasta desde lo psicológico, si se quiere, desde lo emocional, desde la saturación de ver esta situación que cada vez se pone un poco peor. Sí, claramente es esto. Recordemos que terapia intensiva es una especialidad donde se hacen guardias o de 12 o de 24 horas, y cuando empieza uno a tener déficit de personal, lo que implica es que empieza a hacer guardias cada vez más seguido. Esto genera un desgaste que, como ustedes decían, claramente no es solo físico, sino es mental, porque además a ver, y voy a poner un ejemplo muy grosero, ¿sí? Pero cuando llega la época de verano y uno se toma las vacaciones, generalmente uno se sobrecarga de trabajo, ¿no? Y esta sobrecarga de trabajo uno sabe que tiene un límite, que es hasta que se reincorpore toda la gente que se fue de vacaciones, y uno sabe que va a tener sus vacaciones y en ese contexto va a poder salir adelante. En esta situación, nosotros lo que vemos es que nos venimos sobrecargando, que tenemos gente aislada, compañeros de trabajo aislados,
Por suerte nosotros en Tierra del Fuego no, pero en otras provincias hay terapistas que han fallecido, ¿sí?, como consecuencia de esta enfermedad, y uno no sabe cuándo va a terminar. Entonces la sobrecarga, ¿sí?, sin una fecha límite, por decirlo de alguna manera, genera un impacto emocional muy grande. Y la realidad es que no sabemos, digamos, más allá que nosotros hacemos dentro de la comunidad de la terapia intensiva, sobre todo en la zona de Patagonia, una unión entre nosotros para saber qué es lo que está pasando y tratar de ayudarnos. La realidad es que nosotros sabemos que, por ejemplo, en Tierra del Fuego, la cantidad de terapistas que hay es esa y no hay más. Gustavo, no hay, independientemente de ningún recurso, poder conseguir más. En las últimas horas habló un enfermero de la provincia de Jujuy. Sabemos que también el sistema sanitario en Jujuy está colapsado. Él no se refería a quienes tienen que salir a trabajar, sino se refiere a un cierto sector de la sociedad que no termina entendiendo lo importante que es quedarse en casa y cumplir con el aislamiento social obligatorio. Y este enfermero decía, esa gente la va a terminar entendiendo cuando tenga un familiar atravesando una difícil situación por el COVID-19. ¿Coincide con ese planteo? A ver, es como todo. Siempre pasa lo mismo en todos los aspectos, ¿no? Y lo cambio, lo saco del ámbito de la salud y digo, cuando se habla de pobreza, el que no sufre la pobreza en carne propia dice que la pobreza no existe. Y el que la sufre en carne propia lo ve como inevitable, ¿no? Como algo absoluto. Bueno, acá es lo mismo. El que se considera una persona sana, el que cree que a él no le va a tocar, asume que esto no tiene ninguna implicancia. Es un mecanismo de defensa prácticamente, el asumir a mí no me va a pasar. Cuando a uno le pasa o a un familiar le pasa, la situación se revierte y la situación es claramente más difícil de sobrellevar, ¿no? A ver, podemos hablar de números abstractos y decir que la mortalidad de la enfermedad es del número, ¿sí? Pero cuando le toca a uno es del 100%. Entonces, eso es lo que hay que entender, que a todos nos puede tocar, a cualquier familiar le puede tocar, y eso es lo que hay que tratar de evitar. Y las medidas que se toman son para tratar de evitar eso, para tratar de evitar la diseminación, no en el paciente joven. Seguramente que al paciente joven no le va a pasar nada, pero tenemos que pensar que todos tenemos algún familiar que no es joven y que tiene antecedentes y que puede sufrir como consecuencia de la enfermedad. Gustavo, todo nuestro acompañamiento, mucha fuerza te deseamos de acá por el momento que están atravesando, a vos y a tus compañeros que están en la primera línea de batalla. Muchas gracias por atendernos. No hay por qué y quedo a su disposición para cualquier inconveniente.